Señor García, si continúa interrumpiendo en mi sala, le acusaré de desacato, resonó con fuerza la voz de la jueza Marta Fuentes en la sala. Pero Lucas García ni se inmutó. Su señoría, está demostrando exactamente lo que llevo diciendo desde el principio, este juicio está amañado. Entonces, ¡boom! Las puertas de la sala se abrieron bruscamente. ¿Qué sucede cuando una jueza corrupta finalmente enfrenta la justicia? Quédate hasta el final para descubrirlo. Dale me gusta, comenta y suscríbete para más historias que revelan la verdad. Esta era la sala de la jueza Marta Fuentes en Madrid, y durante 25 años había dominado con puño de hierro. No era simplemente una jueza, era la ley, al menos en esta parte de la ciudad. En su tribunal no reinaba la justicia, reinaba su voluntad. Marta había construido su carrera dictando sentencias severas contra hombres negros, alimentando el sistema penitenciario privado como si fueran ganado. Y no lo hacía gratis. Las compañías penitenciarias privadas le pagaban generosamente por cada larga condena que dictaba. Cada año adicional tras las rejas significaba más dinero en sus bolsillos. Los acusados nunca tenían una oportunidad real. Y hoy era el turno de Lucas Moreno. Lucas Moreno estaba sentado rígidamente en la mesa de la defensa, con las manos apretadas tan fuerte que sus nudillos se habían puesto blancos. No era un criminal, solo un hombre negro en el lugar y el momento equivocados. Pero desde el momento en que su nombre apareció sobre el escritorio de la jueza Fuentes, su destino quedó sellado. Y lo sabía. Lucas García entró en la sala con decisión. Alto, hombros anchos, vestido con un impecable traje azul marino hecho a medida. Sus zapatos brillantes resonaban firmemente contra el suelo de madera pulida. Su presencia cambió la atmósfera al instante. Los ojos de Lucas se encontraron con los de la jueza Fuentes. Una batalla silenciosa comenzó ahí mismo. Fuentes había oído hablar de él antes. Lucas no estaba allí para seguir las reglas. Estaba allí para acabar con ellas. Se acercó al acusado y susurró, ¿cómo lo llevas, amigo? Lucas asintió ligeramente al ver que Lucas Moreno apenas podía asentir con la cabeza. Le estaba diciendo con su actitud, estoy contigo. La jueza golpeó con fuerza el martillo, mirando severamente a Lucas. La fiscalía comenzó a presentar su caso. El joven fiscal, Alejandro Pardo, demasiado inexperto para comprender realmente lo que sucedía allí, avanzó para exponer su caso. Ofreció un discurso apasionado pero vacío sobre justicia, una dramatización exagerada del robo y pintó a Lucas Moreno como un villano, ocultando lo frágil que era realmente la evidencia. Cuando terminó, Lucas García se puso en pie con calma y dijo con voz firme, señoras y señores del jurado, hablemos de hechos. Hizo una pausa deliberada. No hay huellas dactilares. No hay ADN. No hay pruebas contundentes. Solo un vídeo borroso y un testigo indeciso. A pesar de ello, mi cliente está aquí acusado y enfrentando décadas en prisión. ¿Y saben por qué? Su mirada recorrió el jurado. Por el color de su piel. Un silencio incómodo invadió la sala. Lucas continuó, este juicio no es sobre un crimen, es sobre cómo el sistema destruye vidas inocentes una y otra vez. Miró directamente a la jueza Fuentes. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, se declaró una guerra silenciosa. Por primera vez en 25 años, Marta Fuentes había encontrado a alguien dispuesto a enfrentarse a ella. Y así, la batalla por la justicia comenzó. En el momento en que Lucas García puso un pie en la sala de la jueza Marta Fuentes, pudo sentirlo. El aire estaba cargado de algo que nadie mencionaba, pero que resultaba innegable, una pesada atmósfera en un lugar donde la justicia no solo era ciega, sino deliberadamente ignorante. Este tribunal no era para buscar la verdad. Tampoco para encontrar la justicia. Era un lugar para ejercer poder. Y ahora mismo, todo ese poder descansaba sobre el estrado, donde la jueza observaba cómo se desarrollaba el juicio exactamente como ella deseaba. El fiscal Alejandro Pardo permanecía de pie junto a su mesa, su traje impecable, postura perfecta, pero ¿su confianza? Era artificial. Era joven, demasiado joven para haber llegado allí únicamente por méritos propios. Lucas había visto antes a gente como él. Abogados que creían que sus victorias se debían a sus habilidades cuando, en realidad, esas victorias eran regalos del sistema. Alejandro no era talentoso,
simplemente obediente. ¿Y Alejandro? Era absolutamente obediente a la jueza Fuentes. Cuando el juicio comenzó, Alejandro se acercó al jurado mostrando una sonrisa pulida, propia de un político. Hablaba con suficiente pasión como para sonar convincente, pero no tanta como para parecer sincero. Damas y caballeros, este caso es muy sencillo. Por supuesto que lo era. Ese era precisamente el objetivo. A la jueza Fuentes no le gustaban los casos complicados. Los casos complicados significaban preguntas. Significaban deliberaciones. Significaban incertidumbre, algo que ella no podía permitirse. Por lo tanto, este caso era claro, simple y amañado desde el principio. Alejandro continuó, paseándose ligeramente frente al jurado. Tenemos un crimen. Un robo captado por las cámaras de seguridad. Un sospechoso, señaló brevemente a Lucas Moreno sin siquiera mirarle directamente. Un testigo ocular que lo identificó. Sonrió como si hubiera resuelto el mayor misterio de nuestro tiempo. Lucas García se recostó en su silla, resistiendo las ganas de reír. Esto no era un argumento. Esto era un guión. Y todos en esa sala, desde el jurado hasta el público asistente, ya sabían cómo debía terminar esta obra. Pero hoy... Hoy Lucas no permitiría que terminase como esperaban. Ocurrió justo cuando Alejandro terminó su declaración, antes de que Fuentes pudiera dar paso al primer testigo. El secretario judicial se acercó, colocando una gruesa carpeta sobre la mesa de la fiscalía. El estómago de Lucas se tensó en cuanto la vio. Se giró ligeramente hacia Lucas Moreno. ¿Te mencionaron nuevas pruebas?, susurró. Lucas Moreno lo miró confundido. No. Lucas García apretó la mandíbula. Esto estaba mal. Las pruebas debían compartirse antes del inicio del juicio. Era ley, blanco o negro, sin zonas grises. La defensa tenía derecho a revisar todo. ¿Pero Alejandro? Ya estaba revisando la carpeta como si solo fuera otro paso más en su actuación perfectamente preparada. ¿Y la jueza Fuentes? Simplemente observaba. Ella sabía. Y esperaba ver si Lucas García caería en la fila como todos antes que él. Pero, en cambio, Lucas se levantó. Señoría, esto es una violación directa del procedimiento penal. La sala se congeló. Todo estaba tan silencioso que Lucas podía escuchar el roce del bolígrafo de un periodista sobre el papel. La expresión de Fuentes no cambió, aunque había algo en sus ojos, un leve brillo de diversión. Golpeó una vez con su martillo. Denegado. Así de simple. Sin explicaciones. Sin justificación. Una sola palabra, absoluta y definitiva. Lucas tomó aire, obligándose a mantener la calma. Con todo respeto, señoría, esa carpeta contiene pruebas a las que no hemos tenido acceso. Eso es claramente, la jueza suspiró, no por frustración, sino por aburrimiento. Señor García, si pretende montar un espectáculo, le sugiero que lo haga en otra parte. ¿Montar un espectáculo? Lucas casi se rió. Miró hacia Alejandro, quien intentaba ocultar una sonrisa mientras pasaba hojas rápidamente como un estudiante que revisa una chuleta antes del examen. Lucas apretó los dientes. Sabía que esto pasaría. Lo había visto antes. Pero anticiparlo no lo hacía menos indignante. Fuentes volvió a golpear con el martillo. Moción denegada. Señor Pardo, continúe. Lucas volvió a sentarse, forzándose a respirar a través de la frustración. Esto ya no era solo un problema de pruebas. Era un sistema protegiéndose a sí mismo. Esta sala no había sido construida para la justicia. Había sido construida para el control. ¿Y Fuentes? Ella era la arquitecta de todo esto. No solo hacía cumplir las reglas. Las doblaba, las rompía, las torcía, hacía lo que fuese necesario para obtener el resultado deseado. Y en este momento, quería a Lucas Moreno condenado. Fuentes miró nuevamente a Lucas García, solo un instante. Y él comprendió. Era una advertencia. No luches contra mí. No me desafíes. No creas que puedes ganar. Porque nadie ganaba contra Fuentes.
porque nadie se atrevía a desafiarla. Pero hoy, protestó. Lo dijo antes de que Alejandro pudiera siquiera decir otra palabra. La ceja de Fuentes se arqueó ligeramente, pero no parecía sorprendida. Por supuesto que no. Había esperado que Lucas García se opusiera. Lo que no esperaba, lo que nadie en esta sala esperaba, es que él no planeaba detenerse. Porque Lucas García no había venido a perder. Y desde luego no había venido a jugar con las reglas de Fuentes. Esto ya no era solo un juicio. Esto era una guerra. La tensión en la sala 7 era palpable, presionando contra cada persona como la humedad sofocante del exterior. Pero dentro no era el clima lo que hacía sudar a la gente, sino la lenta descomposición de un juicio que todos pensaban que ya estaba decidido. Álvaro Torres estaba sentado en la mesa de la defensa, los hombros rígidos, los dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Frente a él, el joven e impaciente fiscal, Alejandro Pardo, hojeaba sus notas demasiado rápido, perdiendo segundo a segundo la seguridad que había ensayado. Y en el centro de todo, permaneciendo demasiado inmóvil, estaba Antonio Vargas, el testigo clave de la fiscalía. Vargas era un hombre mayor, rondando los 60 años, con el cabello canoso escaso y unas gafas que se deslizaban constantemente por su nariz. Sus manos, venosas y callosas por años de trabajo, reposaban sobre el estrado, con los dedos ligeramente temblorosos. Parecía un hombre al que habían pedido mentir demasiadas veces y que comenzaba a quebrarse bajo ese peso. Lucas García se ajustó los puños de la camisa mientras se acercaba al estrado, sus pasos firmes, deliberados. Esto no era solo un contrainterrogatorio. Este era el momento en que todo iba a cambiar. Lucas se detuvo a pocos pasos de Vargas, manteniendo una expresión neutral, pero sus ojos clavados en el hombre mayor. Señor Vargas, hablemos de su testimonio. Vargas se movió incómodo en su asiento. No mucho, pero suficiente. Usted afirma haber visto a mi cliente, Álvaro Torres, en el lugar del robo, ¿correcto? Vargas asintió rápidamente. Demasiado rápido. Sí, señor. Eso es correcto. Lucas ladeó ligeramente la cabeza. ¿Está seguro? Una pausa. Un instante de duda. Yo, quiero decir, sí, lo vi. Lucas dejó que el silencio se extendiera. Entonces dio un paso más cerca. ¿Lo vio a él, o vio a alguien que se parecía a él? Vargas parpadeó. Sus dedos se cerraron ligeramente sobre el estrado. Bueno, estaba oscuro, pero, aclarémoslo, señor Vargas. ¿Qué dijo originalmente a la policía? Los labios de Vargas se abrieron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Así que Lucas lo ayudó. Abrió una carpeta sobre la mesa de la defensa y levantó una transcripción impresa. Permítame recordárselo. En su primera declaración usted dijo, y cito textualmente, no lo vi bien. ¿Estaba oscuro? Solo lo vi un segundo. Silencio. El jurado se agitó. Uno de los periodistas escribía más rápidamente en su libreta. Los dedos de Vargas temblaron. Yo, recordé más tarde. La expresión de Lucas no cambió. ¿Recordó más tarde, señor Vargas, o alguien lo ayudó a recordar? Vargas tragó saliva. No respondió. Y esa fue respuesta suficiente. Lucas giró ligeramente hacia el jurado, dejando que absorbieran lo que acababa de decirse. Luego caminó hacia la pantalla de pruebas, alcanzando algo dentro de su maletín. Su señoría, quisiera presentar como evidencia otro ángulo de la cámara de vigilancia. Por primera vez desde que comenzó el juicio, la jueza Fuentes vaciló. Apretó ligeramente el martillo, y por un breve instante algo cambió en sus ojos. No solo fastidio, sino algo más profundo. Reconocimiento. Una pizca de duda. Luego desapareció. Proceda. Lucas pulsó el control remoto y la pantalla del tribunal cobró vida. Un nuevo ángulo. Una cámara de seguridad distinta. Una que no había sido presentada por la fiscalía. Y en la grabación borrosa, el sospechoso estaba junto a la ventana de una gasolinera, parcialmente en silueta bajo las luces fluorescentes. Lucas permitió que el jurado observara la imagen antes de hablar. Ahora comparemos esta grabación con mi cliente, Álvaro Torres.
Señaló hacia Álvaro, sentado en la mesa de la defensa. La fiscalía afirma que es la misma persona. Pero enfoquémonos en los detalles. Señaló la sombra del sospechoso contra el marco de la ventana. Hemos medido la diferencia de altura entre el sospechoso y el marco de la ventana. Una pausa breve. Álvaro Torres mide 1,83 m. Otra pausa. El hombre de esta grabación mide 1,75 m. Un murmullo recorrió la sala. Uno de los jurados se movió incómodo. Los periodistas comenzaron a escribir más rápido. ¿Y Alejandro? Se había puesto pálido. Lucas se volvió hacia el jurado. No hacia Fuentes. Ni hacia la fiscalía. Hacia el jurado. Damas y caballeros, lo que ven aquí es evidencia irrefutable de que el sospechoso en este vídeo es más bajo que mi cliente. Otra pausa, dejando que asimilaran lo ocurrido. Luego regresó a la mesa de la defensa, sacó otro documento de su maletín. Pero eso no es todo. Se acercó nuevamente hacia Vargas, sosteniendo el documento con una aparente indiferencia. Señor Vargas, ¿reconoce esto? La mirada de Vargas se dirigió hacia el papel. Lucas lo levantó justo lo suficiente para que el jurado pudiera verlo. Es un extracto bancario. Algunos jurados se inclinaron hacia adelante. Un ingreso de 8.000 euros. Silencio. Ingresados en su cuenta bancaria. Más silencio. 2 días después de que usted identificara a Álvaro Torres. Un jadeo en la audiencia. La pluma de un periodista cayó al suelo. Vargas palideció visiblemente, abriendo y cerrando la boca sin emitir palabra alguna. Alejandro hojeaba sus notas frenéticamente, como si la respuesta fuera a aparecer mágicamente allí. ¿Y Fuentes? Permanecía completamente inmóvil. Pero Lucas podía sentir cómo había cambiado la atmósfera en la sala. Todo era diferente ahora. Por primera vez en 25 años, el poder en la sala de Fuentes había cambiado de lado. Lucas retrocedió, dejando que el silencio se extendiera. Entonces habló, con voz tranquila, pero cortante: «Señor Vargas, ¿mantiene todavía su testimonio?» Vargas no respondió. Porque no podía. Porque ahora, la verdad había hablado más fuerte que él. La batalla por la justicia había comenzado oficialmente, y por primera vez, Fuentes no iba ganando. El sonido del martillo de la jueza Marta Fuentes retumbó en la sala como un disparo. «Van. Señor García, si continúa perturbando mi sala, le acusaré de desacato». Su voz era afilada, cortante y cargada de furia. No era el tono controlado de una mujer acostumbrada a ejercer dominio absoluto, sino de alguien que lo sentía escaparse lentamente. Lucas García no se movió. No se estremeció. No bajó la mirada como habían hecho tantos antes cuando Fuentes lo reprendía. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, como si meditara sus palabras, y respondió con voz tranquila y decidida: «Su señoría, acaba de demostrar exactamente lo que he venido diciendo, este juicio está amañado». Silencio. No era el silencio pesado y opresivo que había reinado en la sala 7 desde que comenzó el juicio. No, este silencio era diferente. Era eléctrico. Cargado. Porque las palabras de Lucas no eran solo una acusación. Eran la confirmación de lo que todos en la sala ya habían sentido, pero jamás se habían atrevido a decir en voz alta. En el estrado del jurado, algunos miembros se removieron incómodos. Otros intercambiaron miradas nerviosas, su anterior seguridad tambaleándose bajo la sombra de la duda. En la galería, los reporteros escribían frenéticamente, sus bolígrafos raspando el papel como si documentaran la historia en tiempo real. ¿Y los espectadores? Algunos se inclinaron hacia adelante, otros susurraron, generando murmullos. Unos pocos sonrieron, disfrutando de la extraña visión de Fuentes perdiendo el control. Porque eso era exactamente lo que ocurría. La máscara de autoridad de Fuentes se estaba rompiendo. Su dominio absoluto sobre la sala se desvanecía. Y, por primera vez en 25 años, estaba perdiendo el control. Sus labios formaron una línea delgada, sus nudillos blanquearon sobre el martillo. «Basta», gruñó. «No toleraré esto en mi tribunal». Se giró hacia los agentes judiciales cerca de la puerta.
Saquen al señor García de esta sala inmediatamente. Por un instante, solo una fracción de segundo, Lucas creyó que lo harían. Pero dudaron. Y en esa duda, Fuentes comprendió que su poder ya no era tan absoluto como antes. Entonces, repentinamente, las puertas de la sala se abrieron de golpe. El sonido resonó por toda la sala, más fuerte que cualquier martillazo. Todas las cabezas se volvieron hacia la entrada, los murmullos cesaron en un silencio atónito. 2 hombres entraron vestidos con trajes oscuros, movimientos tranquilos y controlados, pero su presencia era inconfundible. La Policía Nacional. Sus placas brillaron bajo las luces fluorescentes mientras avanzaban hacia el frente de la sala. Fuentes se puso rígida. ¿Lucas? Simplemente retrocedió, cruzó los brazos y observó. El agente principal, un hombre alto con cabello entrecano y expresión firme, sacó un documento doblado de su chaqueta. Su voz resonó claramente en toda la sala. Jueza Marta Fuentes, queda usted bajo investigación federal por soborno, obstrucción a la justicia y graves violaciones de derechos civiles. Un jadeo colectivo atravesó la sala. Una mujer en la galería se cubrió la boca con manos temblorosas. Uno de los jurados exhaló profundamente, mirando entre Fuentes y los agentes, como incapaz de creer lo que veía. ¿Los reporteros? Escribían tan rápido que resultaba casi cómico. El rostro de Fuentes perdió todo color. No era solo sorpresa. Tampoco rabia. Era miedo. El mismo miedo que había visto en los rostros de cientos de hombres que habían estado frente a su estrado, sabiendo que su destino estaba sellado antes incluso de comenzar el juicio. ¿Y ahora? Ese miedo era suyo. Pero ella aún no estaba dispuesta a aceptarlo. «Esto es un escándalo», gritó, con voz más aguda de lo habitual, llena de pánico. Giró la cabeza hacia los oficiales que seguían en la puerta. «Arresten a Lucas García. Ahora mismo». Pero nadie se movió. Se volvió hacia los alguaciles, aquellos que siempre habían obedecido sus órdenes sin cuestionarlas durante años. «He dicho que lo arresten». Nada. Ninguno levantó un dedo. Ninguno la miró a los ojos. Porque sabían. Había terminado. La respiración de Fuentes se aceleró, sus ojos buscaron desesperadamente una salida. Entonces, en un último intento desesperado, agarró su teléfono y empezó a buscar entre sus contactos con dedos temblorosos. Marcó un número que había memorizado a la perfección. Una salvación. Un nombre que siempre había significado protección. Se llevó el teléfono a la oreja. Sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Luego, buzón de voz. Sus manos temblaron violentamente mientras lo intentaba otra vez. Otro tono. Otro silencio. Otro buzón de voz. Golpeó el teléfono contra el escritorio. Nadie vendría. ¿Su protección? Había desaparecido. ¿Su poder? También. Entonces, escuchó claramente el sonido metálico de unas esposas. El agente principal dio un paso adelante, su voz fría, profesional, pero definitiva. Jueza Marta Fuentes, coloque las manos detrás de la espalda. Por un instante su cuerpo se tensó, como si considerara resistirse. Pero no lo hizo. Lentamente sus hombros se hundieron. Sus dedos se cerraron en puños. Y por primera vez en 25 años, obedeció la orden de alguien más. Mientras las esposas se cerraban en torno a sus muñecas, los últimos restos de su ilusión de poder se derrumbaron. Los agentes retrocedieron, guiándola hacia el pasillo central. Pasó frente al jurado, las mismas personas a las que había tratado de manipular. Frente a los espectadores, aquellos que la habían temido, ahora mirándola con incredulidad, satisfacción e incluso diversión. Frente a Lucas García, quien la observaba salir con la tranquilidad de alguien que sabía que este día llegaría. Y al llegar a las puertas, a punto de abandonar la sala que había sido su reino, escuchó algo. Comenzó pequeño. Un susurro. Un ligero movimiento. Luego, una leve risa desde la galería. No alta. No burlona. Solo, satisfecha. ¿Y eso? Eso fue peor que cualquier otra cosa. Porque significaba que ya había sido olvidada.
ya no era la jueza Fuentes, la fuerza intocable de los tribunales de Madrid. Era simplemente otra funcionaria corrupta, otra criminal, otra tirana caída. Y cuando las puertas se cerraron detrás de ella, con el sonido metálico de las esposas resonando en cada paso, finalmente lo comprendió: durante 25 años, aquella sala había sido suya. ¿Ahora? Nunca más volvería a poner un pie en ella. La sala del tribunal estaba paralizada. Un lugar que alguna vez estuvo lleno de una certeza opresiva, donde todos sabían exactamente cómo acabarían casos como este, ahora estaba atrapado en un momento de incredulidad. La jueza Marta Fuentes ya no estaba. La mujer que había gobernado este lugar con mano de hierro durante 25 años acababa de salir esposada, con la cabeza baja, completamente despojada de su poder. Y aún así, nadie se movía. Nadie hablaba. Era como si las paredes mismas aún no hubieran procesado lo ocurrido. Sin embargo, Lucas García no estaba interesado en el silencio. Todavía tenía trabajo que hacer. Lentamente, se volvió hacia Alejandro Pardo, el joven fiscal que hasta hace 5 minutos estaba convencido de su inevitable victoria. ¿Ahora? El hombre parecía haber sido arrojado al centro de un terremoto. Su rostro estaba pálido. Sus manos apretaban tan fuerte las notas que el papel comenzaba a arrugarse. Sus ojos saltaban constantemente hacia el asiento vacío de la jueza, como si esperara que Fuentes volviera para recuperar el control. Pero ella no regresaría. Esta vez, nadie iba a salvarlo. Lucas se ajustó los puños del traje y dio un paso adelante. La jueza encargada de este caso acaba de ser detenida por corrupción, dijo con voz calmada pero autoritaria. Solicito que se retiren todos los cargos contra mi cliente. Las palabras resonaron como un trueno. El jurado salió de su aturdimiento, algunos se miraron entre ellos, tomando conciencia de lo que ocurría. ¿Los periodistas? Sus bolígrafos volaban sobre el papel. Incluso los espectadores en la galería, personas que habían asistido antes a otros juicios, que conocían perfectamente cómo funcionaba esta sala, parecían incapaces de creer lo que veían. Alejandro Pardo estaba atrapado. Y él lo sabía. Vaciló por un instante, su garganta se movió al tragar con dificultad. Esto no era lo que debía ocurrir. Había pasado meses preparando este caso, convencido de que Álvaro Torres sería una condena fácil. Había seguido las instrucciones de Fuentes, jugado según sus reglas, y ahora esas mismas reglas se habían desmoronado frente a él. Y de repente, ya no era Álvaro Torres quien estaba en juicio. Era él mismo. ¿Por qué? ¿Cómo quedaría si insistía en condenarlo ahora? ¿Con la jueza ausente? ¿Con el jurado desconfiando de la imparcialidad de esta sala? ¿Con periodistas presentes, esperando su siguiente movimiento? Los labios de Alejandro se entreabrieron ligeramente, como si quisiera protestar. Pero ya no tenía armas para luchar. El caso se había derrumbado frente a él. Y todos lo sabían. Sus hombros se hundieron ligeramente, aflojando el agarre sobre sus notas. Finalmente, caso sobreseído, dijo con voz apenas audible. Silencio. Luego, más alto, Álvaro Torres queda libre. Las palabras flotaron en el aire, casi irreales. Álvaro no se movió al principio. Era como si su cerebro se negara a procesar lo que acababa de escuchar. Todo su cuerpo estaba tenso, preparado para otro golpe, otro giro inesperado, otro momento en que todo le sería arrebatado nuevamente. Entonces, el agente que estaba tras él dio un paso adelante. Se escuchó un clic metálico. Y las esposas cayeron al suelo. Por primera vez en años, las manos de Álvaro Torres volvieron a ser suyas. Las levantó lentamente, mirándolas como si no le pertenecieran. Flexionó los dedos. Una vez. 2 veces. Entonces sus hombros comenzaron a temblar. No era miedo. No era rabia. Era otra cosa. Algo que no se había permitido sentir durante tanto tiempo, que casi había olvidado que era. Alivio. Un alivio real, inmenso, indescriptible. Álvaro salió por las puertas del juzgado, parpadeando por la repentina inundación de luz solar. Durante tanto tiempo, el único cielo que había visto era a través de barrotes de prisión o ventanas del tribunal, siempre fracturado, siempre inalcanzable. Pero ahora el cielo se extendía amplio, infinito,
libre. Tomó una respiración profunda, inhalando aire que no olía a miedo. Que no olía a celda. Que no olía a un tribunal construido para destruir a hombres como él. Simplemente olía al mundo. A posibilidad. A libertad. Una sonrisa lenta, casi incrédula, comenzó a formarse en sus labios. Porque por primera vez en muchísimo tiempo, finalmente estaba afuera, sin paredes que lo retuvieran. Lucas García permaneció en la puerta del juzgado, viendo cómo Álvaro salía hacia la luz del día. Había ganado hoy. Pero mientras miraba más allá de Álvaro, más allá de las escaleras del juzgado, más allá de la celebración y el alivio, sabía que esta lucha no había terminado. Porque Marta Fuentes era solo una jueza. Álvaro Torres era solo un hombre. ¿Y el sistema que casi los había destruido a ambos? Seguía en pie. Aún esperando hacer lo mismo con alguien más. Alguien que no tendría un abogado como Lucas. Alguien que no tendría una segunda oportunidad. Así que no. Esto no era el final. Solo era el principio. Si crees en la justicia, si crees en luchar contra la corrupción, no permitas que esta sea la última historia que escuches. Dale al botón de me gusta. Deja un comentario aquí abajo. Comparte este vídeo con alguien que aún crea en la justicia real. Porque esta lucha no ha terminado. Y juntos podemos asegurarnos de que nadie tenga que enfrentarla solo.